gusto estar participando en este curso, agradezco la participación al mismo de los organizadores, y hoy en esta presentación vamos a hablar del tratamiento de la neumonía aguda comunitaria. Obviamente que vamos a hablar de lineamientos globales, dado que esto está dedicado a personas que vivimos en distintas regiones y que enfrentamos en nuestra práctica diaria diferentes situaciones y diferentes posibilidades de patógenos involucrados en la etiología de las neumonías comunitarias. Entonces la charla básicamente vamos a hablar un poco de las definiciones de neumonía aguda comunitaria, de la epidemiología en general, de la etiología probable, cuáles son las bases del tratamiento empírico, y en función de esto, tomando en cuenta los patógenos probables, los factores de riesgo que presentan los pacientes, la estratificación del riesgo de los pacientes de presentar cuadros graves, o eventualmente si ya tienen un cuadro grave cuando se presentan en la práctica clínica, y las diferentes guías que tenemos a disposición. Entonces la neumonía aguda comunitaria es una entidad de diagnóstico clínico, radiológico y evolutivo, como todos sabemos. En general, la clínica y la radiología son la base, los pilares diagnósticos, y el laboratorio en realidad lo que nosotros hacemos es evaluar la gravedad y eventualmente la etiología del cuadro. Es necesario estratificar el riesgo precisamente para definir ese paciente dónde deberá asistirse, si en el domicilio, en forma ambulatoria, si debemos hospitalizarlo o si debemos ingresarlo a un área de cuidados más intensivos. Tenemos que ver el agente causal y la susceptibilidad probable de ese microorganismo para definir el antibiótico específico a utilizar, para reducir los costos, para evitar el desarrollo de resistencia frente a antimicrobianos que no sean los que se deberían utilizar, y para evitar el riesgo de eventos adversos. ¿Cuáles son las limitaciones en la calidad de las muestras y en los exámenes microbiológicos tradicionales? Limitaciones en cuanto a recuperar el microorganismo que produce este cuadro. Es más, solo en 2 de cada 3 pacientes hospitalizados vamos a tener la etiología de la neumonía aguda comunitaria. Esto claramente indica que la neumonía aguda comunitaria per se del paciente que permanece en el domicilio o que se trata ambulatoriamente, muy probablemente no tengamos la etiología. Es decir, que toman especial relevancia los estudios epidemiológicos y las pautas en ese tipo de pacientes. Es decir, que los esquemas antibióticos empíricos van a estar basados en recomendaciones de las guías clínicas que tengamos disponibles. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial las infecciones respiratorias bajas son la primera causa de muerte. La tasa de mortalidad estimada por edad es de 41,7 por 100.000 habitantes a nivel mundial. La incidencia de neumonía aguda comunitaria varía, según diferentes reportes, de un 1,5 a 14 casos por 1.000 personas año. Obviamente que esto varía según la región, según la estación y según la población afectada. La curva de incidencia en la población tiene una forma de U, es más, en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 65, es decir, en los extremos de la vida. La neumonía comunitaria leve, que no tiene elementos de gravedad, tiene una mortalidad menor al 1%. Pero cuando ya el paciente que tiene una neumonía comunitaria que requiere hospitalización, esa mortalidad puede ir del 4 a 18 y hasta en un 50% en los pacientes que requieren hospitalización en unidades de cuidados críticos. Los costos son altos y pocos enfoques que se han realizado a lo largo de los años han logrado disminuirlos. Por ejemplo, reducir la estancia hospitalaria, realizar un uso adecuado de antimicrobianos, las vacunas y los bundles de prevención. Es decir, es una patología que sigue teniendo importancia a nivel comunitario sin duda. Perdón. En cuanto a las etiologías, el estreptococo neumonía es el principal patógeno. Se estima que hay 1,6 millones de personas que mueren por año por esta bacteria y en esta entidad, y de estos, de 0,7 a 1 millón, se estima que son niños menores de 5 años. Los otros patógenos que podemos encontrar en la NAC son el Haemophilus influenza, el Mycoplasma, la Chlamydiófilas y la Legionela. También los virus respiratorios, como la influenza, que ahora está muy de moda en nuestro hemisferio, particularmente en mi país, en Uruguay, rinovirus, coronavirus. Los virus causan en sí por lo menos 1/3 de los casos de neumonía, que en general siempre se decía neumonitis, pero no dejan de ser neumonias comunitarias.
¿Qué es lo fundamental? Que la vacuna antineumocóxica en niños particularmente produce que haya menos enfermedades invasivas por cepas resistentes a la penicilina, pero se ha visto que han aumentado los casos por serotipos que no cubre la vacuna. Por eso siempre hay que innovar, y las vacunas han cambiado a lo largo de los años. El tema de la resistencia a la penicilina y a los macrólidos, de todas formas, en el caso del streptoneumonía, se ha mantenido estable en los últimos años. Particularmente en la región del Cono Sur, Uruguay y Argentina, la resistencia aislada identificada es baja en los casos de streptococo neumonía en neumonía, ¿verdad? El riesgo para tener un estreptococo resistente se ve en pacientes sobre todo mayores de 65 años que han tenido una terapia reciente con betalactámicos, con macrólidos o con fluoroquinolonas, en alcoholistas y en pacientes inmunodeprimidos. Otro patógeno que a nivel mundial produce bastantes neumonías es el Mycoplasma pneumoniae, que puede tener una resistencia a macrólidos, pero esta resistencia también varía según el área geográfica. La proporción de pacientes infectados con patógenos que no están cubiertos por un tratamiento estándar es baja. Eso implica que la evaluación del riesgo es fundamental. Si yo evalúo al paciente en función del riesgo de que tiene una neumonía, de que esa neumonía la estratifico, y además de estratificarla, veo cuál es el patógeno probable, si yo hago un buen tratamiento empírico, la probabilidad que ese paciente empeore y no responda al mismo es baja. Entonces, la elección del tratamiento empírico depende del patógeno más probable, de los factores de riesgo individuales, de las comorbilidades, de las alergias eventuales y del costo de eficacia de los tratamientos implementados. La elección de los antimicrobianos para el tratamiento, entonces, basándonos en el patógeno más probable, en ensayos clínicos y también en estudios observacionales que demuestran la eficacia de los fármacos. Y en los factores de riesgo para resistencia a los antimicrobianos nos lleva a tener en cuenta precisamente la emergencia de resistencia en streptoneumonía. Las comorbilidades médicas que pueden influir en la probabilidad de un patógeno específico y que puede ser un factor de riesgo en el fracaso del tratamiento, si no son evaluadas en nuestro paciente, llevan al fracaso del tratamiento sin dudas. Por eso, cuando elijo un antimicrobiano, tengo que ver las características del mismo, un potencial para inducir resistencia, primero que ese antimicrobiano cubra los patógenos que quiero cubrir. Las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, el PKPD del antimicrobiano, que sea un antimicrobiano seguro, un fármaco seguro, y obviamente que el costo no sea excesivo, porque es un tema hasta de salud general, de salud pública. Esta tabla está tomada de una publicación realizada en el 2010, el Consensur, que es una de las pautas que se escribieron ya en ese año en el Cono Sur en cuanto a el tratamiento de la neumonía comunitaria. Entonces, reviendo hasta ese momento las publicaciones que habían de los patógenos implicados en esta entidad, lo que se veía es que básicamente a nivel mundial la principal causa de neumonía comunitaria es el Streptococcus pneumoniae, seguido en general por el Haemophilus, influenza, la Moraxella, Catarrhalis, Mycoplasma, Chlamydophilus, Legionella, etc. Es decir que a nivel mundial básicamente los principales patógenos son los mismos, pudiendo cambiar levemente de una región a la otra. Las guías europeas también muestran lo mismo, en esta revisión bastante más exhaustiva que la anterior, lo que demuestran, como vemos en la segunda columna de la tabla, que el streptoneumonía es el principal patógeno, seguido por el Haemophilus, después viene la Legionella, y otros microorganismos que se van encontrando que también está vinculado con los factores de riesgo de las poblaciones incluidas en estas revisiones, ¿verdad? Entonces, si nos basamos, identificamos al Streptococo neumonía como uno de los principales patógenos productores de esta entidad nosológica, los índices actuales de resistencia van de menos de 10% a más del 50% según distintas regiones del mundo. Para los CLSI, el punto de corte respiratorio de resistencia para la penicilina, y esto obviamente como microbiólogo lo puedo explicar mucho mejor que yo, que soy infectóloga, se considera que cuando la CIM es menor a 2, el patógeno es susceptible. Habría problemas entonces cuando la CIM es mayor a 4 o mayor a 8.
¿Qué pasa con las cefalosporinas? Que las cepas muestran un bajo nivel de resistencia a la penicilina, parecerían también permanecer susceptibles a la ceftaximia y la ceftriaxona, pero podría haber algún perfil de resistencia clínica relevante con otras cefalosporinas. El tema también está de la resistencia asociada a otros antimicrobianos. Pero básicamente, por el tipo de resistencia que hay, cómo está mediada la resistencia, sabemos que con el aumento de los beta-lactámicos muchas veces podemos paliar esa resistencia y que clínicamente la misma no sea de relevancia. Entonces, en el año 2012, es el último informe que encontré de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a los datos por país y por grupos de edad sobre las características de los aislamientos de otros microorganismos que producen enfermedades invasivas, pero particularmente de streptoneumonía. Si vemos, la primera es México, pero de las tablas, pero las siguientes tablas que estamos observando, que son Chile, Colombia y Uruguay, y observamos en los perfiles de resistencia, esto es de neumococos aislados en enfermedad invasiva, no meningitis, es decir, los puntos de corte que dijimos son menos de 2, se considera que son sensibles a la penicilina, hasta 4 la resistencia es intermedia, y más de 8 se considera que es resistente. Entonces, si observamos a los microorganismos aislados, por ejemplo en Chile, prácticamente no hubo resistentes, en Uruguay directamente no hubo resistentes y solamente un caso de resistencia intermedia. En Colombia vemos que ya el perfil de resistencia intermedia es un poco mayor, pero no hubo aislamientos de cepas resistentes, a diferencia de México, donde el aislamiento de cepas resistentes llegó hasta un 13% en mayores de 50 años, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, en el total de la población, más todavía el porcentaje en menores de 5 años, que llega casi a un 20%. Entonces, claramente, la distribución regional es diferente, y por ello la implicancia de qué dosis de beta-lactámicos utilizar, o si debo de cambiar la droga de elección frente a un cuadro de neumonía comunitaria en el que planteo que el principal patógeno es el neumococo, va a depender de en qué lugar estoy asistiendo a ese paciente, o de la probabilidad de que ese paciente haya adquirido la infección fuera del país y que lo esté presentando hoy por hoy aquí. Por ejemplo, la semana anterior el paciente viajó a México y ahora está en Uruguay, yo puedo pensar que ese paciente puede traer en su etiología, en su neumonía, un patógeno con un perfil de susceptibilidad diferente a si hubiese adquirido esa infección en mi país. Este trabajo, que está publicado en la Revista Clínica Española, del año 2013, mostró aspectos clínicos y microbiológicos de la neumonía aguda comunitaria por Streptococcus pneumoniae, básicamente de mortalidad y las variables asociadas a la neumonía aguda comunitaria por estrepto. Intentaron identificar los aspectos terapéuticos a mejorar, identificar los principales serotipos, conocer la cobertura potencial de la vacuna antineumocóxica 23, incluyeron pacientes con neumonía aguda comunitaria mayores a 16 años, el diagnóstico se hizo por bacteriemia a streptoneumonía o por detección del antígeno capsular en la orina, y obviamente que se excluyeron los pacientes que dieron negativa de consentimiento a participar o que tenían una infección neumocóxica en el mes anterior, porque podría haber una persistencia del antígeno en la orina sobre todo, y en ese caso no sería necesariamente el patógeno del cuadro actual. Se incluyeron 192 pacientes, de los cuales 37 fallecieron. La edad promedio fue de 54 años, 55% hombres. En 147 el diagnóstico se hizo por aislamiento en sangre, y de todos estos aislamientos, es un estudio hecho en Uruguay, todas tuvieron una SIN menor a 2 a la penicilina. Claramente no hubo cepas resistentes en estos que eran enfermedades invasivas, ¿no? Entonces, el siguiente paso, además de conocer cuál es el patógeno más probable, y como hablamos de streptoneumonía, cuál es la posibilidad de que haya resistencia a la penicilina o no, es estratificar el riesgo. Y para esto hay varios scores de gravedad que se pueden utilizar. Acá tienen simplemente dos. Uno son los criterios pronósticos de la Sociedad Británica de Tórax, que es el CUR 65, y el otro es la escala de riesgo de Fine, o PORT, que se le llamaba en algún momento, que básicamente algunos son muy complejos y algunos son más sencillos, que toman parámetros clínicos y parámetros paraclínicos, pero lo que tienen
de importante es que se puede clasificar al paciente en subgrupos y según el subgrupo en el que se clasifique, las eventuales complicaciones que puede presentar. Entonces también lo que se ha estudiado es que no solamente está el riesgo para presentar una neumonía y una neumonía grave, sino que también cuáles son los factores de riesgo para que la enfermedad, en este caso por neumococo, sea más grave todavía. Y en este caso, en este estudio hecho por Anthony Torres, es un estudio español publicado el año pasado, en el 2015, lo que muestra es que los adultos con condiciones crónicas y otros factores de riesgo como el EPOC, asma, tabaquismo, la diabetes y la insuficiencia cardíaca, no solo tienen mayor riesgo para infecciones por streptoneumonía, sino que también tienen mayor riesgo para presentar complicaciones y mortalidad si lo que tienen no es una infección neumocóxica. Es decir, que los factores de riesgo no solamente me hablan de cuál es el patógeno más probable, sino además de que teniendo ese patógeno, la evolución sea más tórpida y el pronóstico sea más comprometido. En cuanto a las guías británicas, que también enfocadas al tratamiento de la neumonía comunitaria en adultos, lo que rescatamos de esta pauta, de esta guía, es precisamente que siempre lo primero que se plantea es llegar a si el paciente tiene realmente un diagnóstico de neumonía, si tiene ese diagnóstico de neumonía, llevar al paciente por el riesgo, si es un riesgo bajo, si es un riesgo moderado, si es un riesgo severo, y en función del riesgo, ellos se basan en el CUP65, que básicamente ve si hay un estado confusional, el nivel de azoemia, la frecuencia respiratoria si está elevada, y la presión arterial si está disminuida, y la edad mayor a 65 años, y en función de eso se determina si el paciente se puede asistir en domicilio, si debe ser hospitalizado, y si debe ser hospitalizado en una sala de cuidados moderados o cuidados críticos. Del 2010, también lo que hablamos del Consensur, que mostramos la tabla de etiologías probables, muestran también, en base al CURB, en este caso es el CURB 65, es decir, no se toma en cuenta la azoemia, y se determina también si el paciente debe ser hospitalizado o puede ser tratado ambulatoriamente. Es decir, que básicamente lo primero que hay que hacer en un paciente siempre es estratificar el riesgo. Esto es un protocolo hecho en Holanda, y básicamente lo que muestran también es las diferentes etiologías que, como ya vimos, es el streptoneumonía el primero, el Haemophilus influenza, Legionella, y después una variedad de patógenos que cambian algo de una región a otra y eventualmente pueden cambiar algo de un periodo al otro, pero siempre basándonos en cuáles son las etiologías más frecuentes y también basándonos, como muestra la primera figura de la diapo, en dónde va a ser asistido ese paciente en función de los riesgos. En este protocolo también ellos muestran que según el tipo de neumonía, la clasificación, si es leve, moderada, severa, si requiere terapia combinada o no, cuáles son los antimicrobianos que voy a elegir, cuál es la ruta de esos antimicrobianos, y básicamente, si estoy planteando que el patógeno es una streptoneumonía y el mismo es sensible, es decir, con una SIN menor a 2, las posibilidades que tengo, y si la SIN es mayor a 2, puedo llegar a incluir otras drogas de elección en lugar de las de primera elección. Esta es una guía también española, que nuevamente vuelve a mencionar los patógenos más frecuentes, pero lo que rescatan es que las resistencias a los microorganismos que producían la neumonía ha disminuido en los últimos años. El problema que fue el streptoneumonía con los perfiles de resistencia que tenía anteriormente viene disminuyendo, y eso hace tomar relevancia en las pautas empíricas al uso de, por ejemplo, la amoxicilina frente al uso de las ceftriaxona. Por ejemplo, ellos lo que plantean para el tratamiento ambulatorio es una quinolona o amoxicilina combinada con un inhibidor de beta-lactamasas. Más, a veces, un macrólido, sobre todo si lo que estoy pensando que en la etiología pueden estar involucrados patógenos intracelulares como Legionella, como Mycoplasma, como las clamidiófilas. Y en función de la progresividad y del cuadro clínico, en un paciente que esté más grave, que va a ingresar, evaluar el uso de cefaloporinas, particularmente
cefalosporina de tercera cuando en mi población puede haber riesgo de resistencia del estreptococo. Si no, como por ejemplo en mi país, en el Uruguay, el tratamiento de elección de un paciente que va a ser hospitalizado y que no es alérgico, no es la ceftriaxona, en todo caso sería la ampicilina surlactam, la amoxicilina surlactam, la amoxicilina clavulánico, es decir, no escalar en un tratamiento de mayor cobertura cuando en realidad, si lo que quiero cubrir es principalmente el neumococo, no debería hacerlo. En esta otra tabla volvemos a ver los mismos. Es una tabla tomada de las guías de la ITSA, donde básicamente separa a las poblaciones en sí el estreptococo que pienso que tiene, guiándome por la pauta y por los factores de riesgo, es no resistente, o si el estreptococo que puedo aislar es resistente. Y finalmente, esta última guía que muestro, que es la del Consensur del 2010, que fue actualizada en el 2015, que tiene su que ver sobre todo para el área del Cono Sur, para Argentina, para Uruguay, algo para Chile y Paraguay, donde básicamente lo que se hace es una recomendación del tratamiento antimicrobiano según dónde va a ser asistido el paciente. Si el paciente va a ser asistido en forma ambulatoria, si el paciente va a ser asistido en una sala de cuidados generales, o si el paciente debe ser ingresado a un área de terapia intensiva. Y básicamente los tratamientos de elección lo que incluyen es un betalactámico por vía enteral en el paciente ambulatorio, por vía intravenosa en el paciente que va a ser hospitalizado, y ampliar la cobertura cuando pienso que puede haber algún patógeno intracelular involucrado, y como tratamiento alternativo entonces puede ser un macrólido o una quinolona, y eventualmente una biterapia en el paciente que va a ingresar al hospital. En definitiva, conocer la etiología local y la estacionalidad, por ejemplo, por la participación de los virus, en este caso, por ejemplo, en el hemisferio sur, como fue durante el invierno pasado en el hemisferio norte, ha tomado relevancia el patógeno virus influenza H1N1, y en ese caso lo que tenemos es antivirales disponibles, también para la influenza B, obviamente, pero que en general la influenza B no da cuadros graves. Y en este momento, en mi país, particularmente hablando de junio del 2016, estamos teniendo cuadros respiratorios particularmente virales, neumonitis virales. Conocer los perfiles de susceptibilidad de los patógenos involucrados es fundamental para poder elegir el tratamiento empírico a utilizar. Los factores de resistencia, de riesgo, nos dan las pistas para los microorganismos que pueden estar involucrados para la resistencia eventual y para si ese paciente va a tener una evolución a la prioría y mayor gravedad. Necesito estadificar para seleccionar el antimicrobiano, para seleccionar la vía por la que voy a administrar el antimicrobiano. Necesito hacer un tratamiento empírico consensuado y por tanto las pautas locales y regionales son las fundamentales con las que me tengo que guiar para poder no hacer desastres sobre la ecología bacteriana del paciente y de las unidades en el caso de los pacientes ingresados. Bueno, esto, muchas gracias.